Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Ok. Ahora sí, no hubo anuncios. Bueno, vamos a dar continuación a lo que estábamos viendo la semana pasada. Había varias dudas sobre lo que se habló la semana pasada. Algunos tuvieron dudas, otros les quedó muy claro, ¿verdad? Algunos que yo sé que les quedó muy claro. Había varias preguntas. Una de ellas es que me preguntaron que si se había abrogado la ley cuando el Señor Jesús vino. No se abrogó la ley, había esa duda. Se abrogaron ciertos puntos de la ley que el mismo apóstol Pablo lo menciona. Para no entrar en detalle, simplemente quiero aclarar unas cosas. Si quieren saber más sobre eso, lean el libro o la carta a los Hebreos, específicamente después del capítulo 6. Habla como cuando el Señor Jesús murió, recuerden que se rompió el velo al lugar santísimo. Ya no había necesidad de llevar todo ese ritual para que venía en la ley, pero ya no había esa necesidad de ese ritual para tener remisión de pecados. Todo eso se eliminó. Entonces, en cierta forma sí se eliminó algunas cosas de la ley. No se abrogó la ley en sí, o lo que serían los conceptos morales o de convivencia del creyente. Específicamente, pues que no robarás, etcétera, ¿no? El Señor Jesús dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Pues esos son sus mandamientos. El no robar, no cometer homicidio, entre otras cosas, ¿verdad? Pero de la ley específica hay muchas cosas que sí se eliminaron con el sacrificio del Señor Jesús. Y específicamente era todo el rito sacerdotal. El hecho de que uno tenga que ser de lo que sea el linaje de Leví, que solamente ellos podían entrar, las vestimentas, la necesidad de orar con el manto, etcétera. Todo lo que es los ritos sacerdotales, esos fueron innecesarios. No significa que fueron cancelados y está mal hacerlo, no. Ya no son necesarios para llegar al Señor o para llegar al Padre. Llegamos por medio de Jesús, por medio de su sacrificio. Amén. Otra cosa, y en esto voy a entrar más a detalle en el futuro, que era ¿cuál es la diferencia entre un gentil y un judío? Recuerden que en el nuevo pacto, porque es en lo que estamos ahorita, de los dos pueblos hizo uno, ¿ok? Hay muchas dudas de que si debemos de hacernos como se hacían los judíos o debemos de hacernos como son los gentiles. De los dos se hizo uno. ¿Qué tenía el gentil? Era demasiado liberal, hacía lo que quería. ¿Qué hacía el judío? Era demasiado ortodoxo, como le llaman ahorita. Era demasiado estricto, hacía cosas sin sentido. Como les mencionaba yo, ponerse el zapato derecho primero y luego el izquierdo y bajarse con un pie primero, etcétera, ¿no? Eso llegó el Señor Jesús y dice: ¿de dónde sacas esas cosas, no? De los dos hizo uno, dice, rompiendo la barrera de división entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Hizo uno. Uno en quién, en Cristo, como les mencionaba la vez pasada. No hay necesidad de mantener ritos. Cultura no es doctrina, ¿ok? Vamos a ponerlo en conceptos mexicanos. Si el Señor Jesús hubiera venido de un mexicano, hubiera sido el pueblo mexicano, y se convierte en un judío, ¿qué significa? Que al convertirse se tiene que, cada vez que vaya a la alabanza, ponerse un sombrero de charro y cantar mariachi, porque los mexicanos de donde vino el Señor Jesús era mexicano y él alababa con mariachi. No, ¿verdad? Ellos tienen sus culturas y tienen sus costumbres, y lo que quería el Señor era la alabanza, no el cómo, no que si quiere que ponerse sombrero o traje de charro. Entonces esas dudas que quedaron la vez pasada, y las quería aclarar. ¿Por qué? Porque el Señor no nos salvó para que observemos una ley, ¿ok? No agarró y dijo: yo era perdido, ya soy salvo, ¿qué requieres de mí? Ahora sigue mi ley. No, precisamente porque estábamos fuera de la ley, estábamos condenados a muerte, y nos salvó de la muerte. La ley dice que decía: ¿saben qué? Estos son todos los pecados que tiene. Esta es toda la lista de pecados.
Y como no la sigues, vas a ir, tu condena es el infierno. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor Jesús vino, murió por nuestros pecados para que todo esa carta de decretos que se llamaba, esa lista de ofensas, fuera borrada. Ese fue el propósito del Señor. Pero no digo, Señor, ya me convertí para ahora seguir tu ley. Nunca lo hizo de esa manera. Nunca, no nos convertimos para seguir una ley. Nos convertimos para no irnos al infierno y seguir al Señor y actuar como sus hijos, ¿ok? Entonces, eso quedó de la vez pasada. La vez pasada les mencionaba algo que se llamaban un concepto que se llamaba de tiempo atrás, que se llaman las 5 solas. ¿Por qué estamos entrando en esto? Como les mencionaba la vez pasada, que hay muchas ideas y muchas enseñanzas, por decirle así, muchas formas de pensar allá afuera que se desvían de la doctrina básica de la palabra. Que en la doctrina básica de la palabra es de Génesis a Apocalipsis, pero de repente llega alguien e inyecta una idea. El otro día estaba platicando con mis papás y dice, ahorita también anda la idea de que le voy a orar al Espíritu Santo. A ver, espérame, pues si que no sé, supuestamente yo lo oro por medio de inspiración por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que le voy a orar al que me debe de inspirar y decirle qué tiene que hacer para decir? O sea, es un círculo vicioso absurdo. Le oramos al Padre y el Espíritu Santo es el que nos da la palabra para orar, o el que intercede por nosotros, ¿no? Pero anda la idea, se oye muy, muy normal o muy bíblica, como también eso de cubrirse con la sangre, o el de estar decretando, declarando, se oye muy bíblico. Es que el Señor me dio poder para... Yo tengo un amigo que acaba de ser amigo nuevo, que anda mucho en eso, decreto esto y declaro lo otro, y declaro que yo voy a tener trabajo, y declaro que... Yo le digo, yo no declaro ni decreto nada, yo le pido al Señor y me da trabajo. Los que andan decretando, y pues ¿quién eres tú para decretar? Pero se oye muy, muy bíblico, se oye muy, ay, el Señor sí, es que sí, en la Biblia, y te sacan versículos. Y como estaba platicando con papá, la gente que tiene una idea va a sacar siempre versículos para apoyar su idea. Pero recuerden que la Biblia es de Génesis a Apocalipsis. Un versículo no determina toda la doctrina, sino toda la palabra determina toda la doctrina, no un versículo. ¿Ok? Porque el otro día me preguntaban, la Biblia dice aquí esto, pero allá dice otra cosa, allá dice otra, allá dice otra, allá dice otra. Todos se están complementando. ¿Qué dice en Isaías 28? Le decía, un poquito acá, un poquito allá, todo eso, un precepto acá, un precepto allá, que determinan toda la doctrina, no un versículo. ¿Ok? Porque si no, si agarran un versículo donde dicen, el Señor Jesús tomó vino, ya ven, vámonos a pistear el viernes. Y de ahí agarran una doctrina. ¿Verdad que no se hace de un versículo toda una doctrina? Pero eso es lo que se acostumbra. Entonces, como hay muchas ideas allá afuera, y especialmente en el internet salen cada cosa. Les mencionaba también de que llega alguien y se viste de judío, se pone una kipa, que yo les decía, pero es de afroamericano, pero eso me prendió la primer lucecita, ¿no? ¿Cómo es que es afroamericano y trae hasta una kipa, ¿no? Y bueno, y empieza a hablar muy bonito, y el Señor y la Torá y que bla bla bla, y al final arruina todo con una cosa, diciendo que el Señor Jesús nos va a juzgar de acuerdo a qué bien guardamos la ley. El Señor Jesús me dio libertad, o me dio salvación de juicio. ¿Cómo es que Él me dice, yo te salvé para que no tengas juicio y te voy a juzgar? En todo se parecía muy bonito. Así actúa el diablo. El diablo nos mete ideas, nos mete cosas. ¿Qué dice la Biblia? Que hablaba con Eva y la convenció. No creas. Dios te dijo que te ibas a morir si comías del fruto, pero no es verdad. Y ahí va la burra a comerla, ¿no? Y ya ves, no te moriste, no que te ibas a morir. Y se oye muy interesante y te mete las ideas de manera muy sutil y todo, pero al final de cuentas es una mentira. Por eso es que cuando yo estaba viendo ese video, dije yo, todo se oye muy interesante y suena lógico,
pero ciertas cositas prendieron el foco y dije, está mal, ya, la regó. ¿Por qué me di cuenta? Porque he leído desde el Génesis hasta el Apocalipsis y en una cosita luego prendí un foco. Entonces, como muchas veces nosotros, o especialmente los nuevos, tienen poco tiempo aquí, no ven ese tipo de cosas, no han pasado por mucha instrucción, se tragan bien rápido cualquier idea o filosofía. Por eso es que estamos repasando todas las bases de lo que es nuestra fe. Hay algo que se llamaba las 5 solas, que viene del latín, ¿no? Y esto es muy importante que nosotros debamos de entender. Antes se daba en un curso, pero como no hay curso, lo vamos a estar dando los domingos. Hay una cosa que se llama la sola scriptura, que solamente las escrituras. Solo las escrituras determinan doctrina. Nada más, no ideas de afuera, no ideas de una persona, no supuesta revelación. El Señor me reveló. Así se tardó 6,000 años en decírnoslo y a ti ya te lo reveló. Eso mismo dijeron los musulmanes. Eso decía Mahoma. Es que Dios me lo reveló, porque todos estaban mal, yo sí sé. 700 años después de Jesús, él ya supo. No, sí, todo estaba mal menos tú. Pero entonces, ¿qué tenemos que entender? Que solo las escrituras, se llama sola escritura, sola fide, solo la fe, solo por la fe somos salvos, solo por fe. Dice la palabra misma, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que hagamos lo hacemos por fe, sola gratia, o solo por gracia. No hay ritos, no hay nada que podamos nosotros hacer para ser salvos ni para ser más salvos. No podemos agregarle a nuestra salvación nada. Somos salvos, punto. ¿Ok? No hay nada que podamos hacer. Al nosotros ser salvos y seguir al Señor Jesús, ¿qué hacemos nosotros? Obedecemos sus leyes y preceptos, pero no es por amor al Señor. Por eso decía Pablo la vez pasada, dice, crecer en gracia y conocimiento del Señor Jesús. Cuando lo haces, todo lo demás viene. Te das cuenta de que está bien y que está mal. Como el usar drogas, ¿no viene en la Biblia? ¿Viene o no viene? Yo no lo he encontrado donde dice no te inyectarás heroína o leerás cocaína o te fumarás marihuana. No viene en ninguna parte. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor Jesús nos trae esa convicción por medio de su Espíritu Santo. Viene y nos dice eso está mal. Y eso es por la gracia. Solamente la otra se llama solus Christus, solo por Cristo, solo por el Mesías, solo por Jesús somos salvos. Y la otra se llama soli Deo gloria. Gloria es solo a Dios. Son cinco conceptos o 5 principios que nosotros debemos de siempre tener. Solamente por las escrituras, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, y solamente la gloria es para Dios. No para ningún hombre, ni para ningún profeta, ni para ningún nada, solo para Dios. Entonces, basado en eso, vamos a hablar hoy sobre lo que son los principios básicos de la fe. ¿Cuántos de aquí vinieron al instituto cuando estaba el instituto? Blanca, Brenda, ¿cuántos? Héctor, Mari, tomaron firme fundación. Sí, son como 6 o 7, ¿verdad? Los demás no, entonces vamos a ver todo eso hoy. El primer concepto es que solamente hay un Dios. Y vamos a leer nuestras Biblias, hay varios versículos. Deuteronomio 6:4, este es el principal, ¿no? Que inclusive el judío siempre recita, se llama el Shema. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es que solamente Él es Dios, solo hay uno. ¿Ok? Y dentro de eso viene también el concepto de que Dios es muchos, o sea, son varios en uno. Que en su raíz original es como decir bosque. Hay un bosque, pero el bosque tiene muchos ¿qué? Árboles. O sea, es para expresar la idea. Cuando hablaba eso, el Señor le dijo a Moisés, le dice, solo hay uno y ese es uno nada más. Muchos componen uno, inclusive el Espíritu Santo es otra parte del Señor y el Señor Jesús, que es el verbo, el creador, dice la palabra. Vamos a ver Isaías 43:10. Isaías 43:10 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Isaías le está diciendo a todo el pueblo, a todos, que Él es único, Él es el primero, Él es el último, después de Él no habrá nadie, antes de Él no había nadie, etcétera. Entonces no existe ninguna otra idea. Como los mormones tienen la idea de que creo que Jesús es hermano de Satanás, según ellos, y los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios, no es Dios, es un Dios. Porque en su versión de Juan 1:1 dice, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era un Dios. Ahí le agregaron el un. No somos politeístas, somos monoteístas, hay solamente un Dios. Jesús no era un Dios aparte del Padre, era el mismo con el Padre. Entonces puede llegar cualquiera y decirnos, bueno, yo a veces he tenido discusiones con testigos de Jehová. No, es que Jesús era Dios, pero era un Dios y no era Dios. A ver, ¿cómo está eso? Pues, ¿es Dios o no es Dios? Pues decídete, te haces bolas tú solo. No, es que en nuestra Biblia, que es la interpretación correcta. Ok, hace 100 años decidiste que la tuya era la correcta. A alguien se le tuvo la idea de que ahora resulta que la tuya es la correcta, y durante 5.990 y tantos, 5.900 años todos estaban mal. Y llegó un fulano y dijo, no, esta es la correcta, y le metió sus ideas. Y ahora resulta que Jesús no es Dios, Jesús es un Dios. Igual el católico dice que María es la madre de Dios. ¿Han oído esa, verdad? María es la madre de Dios. A ver, aquí dice que antes de Él no había otro, antes de mí no fue formado Dios. ¿Cómo es que María era la madre de Dios? Si Él fue Dios, es absoluto, es principio y fin, al alfa y el omega. O sea, lo engendró. O sea, ¿a quién embarazó a María entonces para que tuviera Dios? Pues es absurdo, pero ahí van. No, es que y luego oran, hacen su oración, Santa María, Madre de Dios, y no, espérame, ¿qué nos salió Madre de Dios María? María fue simplemente un vehículo para que naciera en carne del Verbo, nada más, pero no es la mamá de Dios. Fue el vehículo para que naciera Jesús. Entonces pueden llegar muchas ideas y conceptos, y hay gente que dice, es que en mi versión o en mi interpretación, y la mía está basado en la de la no sé qué, de la no sé cuál, y empiezan a inventar ideas. Y entonces empiezan a decir, Dios es uno, pero tuvo un hijo que es otro Dios, es un mini Dios. No existe tal cosa, ¿ok? Dios es uno, y de ahí nos lleva a otra que es Dios es 3 en 1, que lo que llamamos una Trinidad. 3 en 1. Mateo 3, 16 y 17. Aquí me pusieron una Nice Tea, ¿verdad? ¿Quién me lo puso? Con razón, ya le andaba echando ojos y dije, ¿dónde anda este amigo? ¿Me lo abres, please? Mateo 3, 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, aquí podemos ver que el Padre está diciendo que su Hijo amado es Jesús, ya vamos 2, y el Espíritu de Dios ya somos 3, ya vemos 3 pues. Vemos 3 personas ahí. También Mateo 28, 19 dice algo similar. Mateo 28, 19 dice, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está confirmando también la Trinidad. Luego entro en detalle sobre ese versículo en otro día. Juan 14, 16 y 17. Y los que menciono eso, para los que saben, luego les explico. De Mateo 28, 19. Juan 14, 16 y 17. Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros.
¿Quién nos da acceso al Espíritu Santo? Jesús. Entonces aquí primero nos está diciendo que Jesús le va a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo, a los tres en uno. Y ese solamente lo tienen los hijos de Dios. Dice, nosotros no lo conocemos, por decir, en el pasado no lo conocemos, pero ahora mora con vosotros y estará con vosotros, gracias al Señor Jesús, que Él va a pedirle al Padre que envíe el Espíritu. Entonces vemos, y hay más versículos, por si lo están apuntando también, 2 Corintios 13, 14, Hechos 2, 32 al 33, Juan 10, 30, Juan 17, 11, Juan 21, 1, Juan 17, 11 y 21, y 1 de Pedro 1, 2. Son varios versículos que explican el mismo concepto. Lo repito por si lo están apuntando. 2 Corintios 13, versículo 14, Hechos 2, 32 y 33, Juan 10, 30, Juan 17, 11 y 21, y 1 de Pedro 1, 2. Son entre muchos versículos que explican que Dios es una Trinidad. La misma que viene en la Shema que vimos en Deuteronomio 6, 4. En el hebreo original está como diciendo, como les explicaba, es como decir Dios es un bosque. Pues le dice Elohim. Elohim, el sufijo im pluraliza. El Eloah es Dios, Elohim es dioses. Inclusive son lenguas semitas. En el árabe, en lo que es en el arábico, como son muy parecidas, son semitas, nosotros decimos Elohim porque estamos hablando de Dios plural, Dios muchos en uno. El singular es Eloah, y en el arábico es Alá. Son muy parecidas las palabras, pero en el árabe ellos dicen que no es Dios uno, nada más. O sea, no tiene espíritu, no tiene revelación como Jesús. Por eso es contrario al Islam, al cristianismo. Porque ellos dicen es que Alá Dios es uno, o sea, es singular. En el hebreo y en el judaísmo, de donde viene nuestra fe, es Elohim, Dios, como decir dioses o como decir bosque. 3 en 1. Las mismas escrituras del Antiguo Testamento confirman que el Señor es más que una. Como le llamaba, mi papá le menciona, haz de cuenta que Dios es uno y tiene muchos ministerios. El ministerio de la salvación, que fue como se reveló como Jesús, y el ministerio del otro, del Consolador, el que trae convicción a nosotros de lo que estamos haciendo bien y mal. Sin tener que leer la ley, ya sabemos lo que estamos haciendo bien y mal, ¿no es así? Ok, eso nos lo da el Espíritu Santo, algo que antes no lo sabían porque tenían que estar leyendo la ley para ver si era correcto o incorrecto hacer algo. Por eso es que yo tengo amigos judíos que fuman. Dicen, ya voy a fumar, pero es que no está en la ley que no fume. Pues tienes razón, no está en la ley. Ahora no vas a entrarle a las drogas porque tampoco está en la ley, pero pues, o sea, estrictamente hablando, ¿verdad? Pero no está, es cierto, no está. ¿Qué puedes hacer? ¿Quién es el que trae esa convicción de que está bien o mal? Es el Espíritu Santo que le está diciendo a la gente que está bien o mal. El Espíritu Santo es enviado por Dios, pero es Dios hablándonos a nosotros. Por eso es que uno no puede decir, yo le voy a orar al Espíritu Santo. Le oras al Padre, como Jesús dice, yo rogaré al Padre para que mande el Espíritu Santo. Entonces la idea que hay ahorita es de que le voy a orar al Espíritu Santo, y luego otros le oran a María porque es la mamá. Entonces si la mamá le va a dar órdenes al hijo, pues, ¿o no es así? ¿No han oído esa? Sí, o sea, pues, no me haces caso, pues lo voy a decir a tu mamá. Así actúan a veces, y entonces es un errorzote. Pero cuando están a veces en la ignorancia, como no leen la palabra, se lo tragan, y ahí tenemos a 100 millones de mexicanos que se lo están tragando eso. Otro concepto, otro precepto, otra base de nuestra fe es que Dios es omnisciente, o en otras palabras, omni es de mucho, omni, no ovni de platillo volador, omni con M, que es omnisciente, mucha ciencia, conoce todo, lo sabe todo. Eso lo vemos en Hechos 15, 18. No te di la hoja porque te iba a hacer bolas, son un montón, son como 100 y feria de versículos. Entonces me estoy yendo de uno por uno porque yo sé que no vamos ni a alcanzar hoy. Hechos 15, 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
El Señor dice que hace conocer esto desde tiempos antiguos. O sea, Él conoce todas las cosas que van a venir. También 1 Juan 3:20. Y dentro de esto hay más versículos que yo me sé, pero dije, no hombre, si pongo todos me voy a quedar aquí, nos vamos a quedar toda la tarde. Yo creo que ni vamos a alcanzar a terminar toda la lista de las bases. No son muchas. Son muchas. Si no lo alcanzamos hoy, para explicarlas bien, de todos modos les vamos a seguir, ¿ok? Como les decía, no hay prisa. ¿Cuál es la prisa? Van a vivir para siempre, no se apuren. Ok, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Quién sabe todas las cosas? Dios sabe todas las cosas, nosotros no. Así es que dejemos de creernos que todos lo sabemos. Bueno, excepto yo. A ver, sí pusieron atención, ¿verdad? No, yo tampoco sé todo, nadie sabe todo. Ok, estoy aprendiendo a andar en bici apenas. Ok, entonces podemos nosotros ver por las escrituras que el que sabe todo, que uno de los conceptos que es que Dios es omnisciente. Dentro de estos hay cuatro características que nosotros decimos que son de Dios: omnisciente, omnipresente, omnipotente y eterno. Esos me acuerdo que eran las cuatro: omnisciente, omnipresente, omnipotente y eterno. Por si lo están apuntando, los apuntan para que se acuerden los que no se acuerdan. El primero, del que es omnisciente, lo estamos viendo. Dice la Biblia que Dios lo sabe todo. Entonces, si tienen dudas, pídanle. Dice la palabra que Dios es generoso. Al que le pide sabiduría, Dios se la da hasta en abundancia. Porque lo que menos quiere es que estemos medio burritos. Quiere que sepamos todo. Él es el que otorga sabiduría. Por eso dice, pídanle a Dios sabiduría y se las va a dar, hasta les sobra, tengan de más. Es como si tuvieran un papá millonario. ¿Me das dinero para salir con mi novia? ¿A dónde vas a ir? Pues no me alcanza para el McDonald's. No, ¿cómo? Es multimillonario. Ten $1,000 y llévala al mejor lugar. Hagan de cuenta que si es Dios con la sabiduría. Señor, pues es que pues no sé mucho, Señor, pues, dame sabiduría. Y te voy a decir, qué bueno que la pides, estaba esperando que me la pidieras, ahí te va hasta de más. Así obra el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos quiere sabios. ¿Qué les decía la vez pasada? El versículo que vimos la vez pasada: el Señor va a rociar conocimiento y razonamiento. Rociar, o sea, ahí te va de más, porque Él es el que todo lo sabe. El siguiente es la otra característica que conocemos de Dios es que Dios es omnipotente o todopoderoso. Omni, de otra vez todo, potente de fuerza, todopoderoso. Salmo 115:3. Ok, Dios es todopoderoso, dice Salmo 115:3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No se quedó con ganas de hacer nada. Quiero esto, lo va a hacer, todo esto. Entonces, si tiene el poder de hacer todo lo que quiere, entonces es por lo tanto todopoderoso. También Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6. Por eso les estoy diciendo, la Biblia, la doctrina es desde Génesis hasta el Apocalipsis. El Apocalipsis no nada más es un libro de que se va a acabar el mundo. Ok. Apocalipsis, haciendo un paréntesis, Apocalipsis significa revelación, la revelación en griego. Pero viene la palabra, el título es la revelación de Jesús, tanto que cumple dos puntos. Una es que reveló el Señor Jesús a Juan lo que va a venir, y otra es que cuando termine todo esto Jesús se va a revelar o dar a conocer, o lo vamos a conocer, va a bajar, va a venir a estar con nosotros. Apocalipsis esa palabra tiene dos funciones: nos dio conocimiento, nos reveló y se va a revelar. Ok, entonces no es nada más un libro de que se va a acabar el mundo. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. En el cielo estaban cantando, estaban oyendo, estaban alabando al Señor, y ahí le estaban diciendo que Él es el todopoderoso. Obviamente, estando ya en el cielo,
pues como que ya tienen información privilegiada, ¿no? Ya saben que es todopoderoso. Ya no puedes dudar, ya está allá, ya le dijo el Señor, o sea, ya. No es algo que diga, bueno, fulano de tal, suponemos o lo estamos sacando por medio de haciendo una exégesis de la Biblia y vamos a ver si es cierto. No, aquí está claro. En el cielo está diciendo, Él es el todopoderoso. El tercero es omnipresente. Jeremías 23, 23 y 24. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. El Señor Dios es omnipresente, está en todos lados. Inclusive, fíjense, en la idea original o en el concepto original dicen también que no nada más que que Dios está en todos lados, sino que Dios abarca todo también. No que es la madera, sino que es tan grande que por su grandeza está en todos lados. ¿Sí me explico? Hagan de cuenta como si fuera una nube, se llenara aquí de humo. Sí están entendiendo el concepto. Y hagan de cuenta que esa nube es Dios, y Dios está en todos lados porque es tan grande que está en todos lados. Está en la esquina aquella, está aquí en medio y está en aquella orilla. Esa es la idea básica de lo que es omnipresencia. Aparte de que como es omnipotente puede estar donde quiera, ¿verdad? Pero la idea básica de omnipresencia también es esa, como si fuera una nube que cubre todo. Entonces, estando Él esa nube, Él está allá y acá y allá. O su físico ocupa todo el espacio, por decirle así. Dice, yo soy Dios de cerca, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, no lleno yo. Es como les digo el concepto de la nube. El Señor es tan grande e infinito que el mismo universo no lo contiene. Podemos decir que el universo es un granito de arena de la grandeza de Dios. ¿Sí me explico? Está quedando la idea esa de omnipresencia. Él puede estar y está en todos lados porque Él lo llena todo. Él es todo. Una vez yo escuché un testimonio de un brother, un grupo. Ya cuando estaba chico escuchaba mucha música. Obvio, ¿no? Digo, no sé si se han dado cuenta que toco un instrumento ahí. Pero y estaba escuchando el testimonio de un brother. Dice que él se dio cuenta de qué tan miserable era, por decirle así. Dice, yo me di cuenta que yo era basura. Un día dice que estaba en el baño. Y se entró al baño, no entró entró al baño, se metió a la puerta al baño, dice. No crean que le entró una revelación en su trono, como dicen ahí. Entró al baño, dicen, y abro la puerta y veo una cucaracha. Y la cucaracha, dice, agarra y me ve, porque voy a ver qué pasa cuando abren. La cucaracha, y va y se esconde detrás del mueble del baño. Y la cucaracha, en su pensar, la cucaracha de decir, ya no me ve. Ya no pasa nada. Y dice que él se sintió así, dice, yo soy como esa cucaracha. Me escondo y de todos modos Dios está arriba diciendo, ¿tú qué crees que no te estoy viendo? Es cuando él dijo, yo me di cuenta, dice que si la cucaracha conmigo no pudo, yo voy a poder con Dios menos. Entonces dice, esa es cuando él se le reveló, él entendió que él era como nada, como decimos siervos inútiles, o sea, nada, dice. Porque si a una cucaracha no se esconde de nosotros, menos nosotros nos vamos a esconder de Dios. ¿Quedó claro eso? Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que no lo vea? O sea, se esconde una cucaracha detrás del mueble y no lo voy a ver. Se escondió, pero ya lo vimos, ¿no? Es lo mismo, o sea, nosotros por más que hagamos y queramos y nos escondamos, a Dios no le hacemos, no nos escondemos de Dios. Y otra cosa que tenemos es que Dios es soberano. Por eso es que si Dios es soberano, nosotros no podemos decretar y declarar ni nada, porque el que manda es Dios, no nosotros. Entonces Zacarías 9:14 nos da ese principio. Zacarías 9:14 nos dice, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Inclusive en Job también habla sobre la soberanía de Dios. Job 38 creo también habla. Cuando Job le está reclamando a Dios y Dios le dice, pues ¿acaso tú haces los relámpagos? Inclusive él habla de ciencia, dice, ¿cómo
Dice, yo tengo la habilidad, yo te voy a enseñar cómo, por ponerlo en términos modernos, cómo le haces para hablar por frecuencia RF como walkie-talkie. Dice, yo puedo enseñarte cómo mandar información inalámbrica de un aparato a otro, casi le dice. Yo cuando lo leí me quedé, órale, hasta el señor Job ya sabía sobre lo que vamos a tener de celulares. Léanlo, verán, léanlo, Job 38 creo es donde viene eso. Y yo estaba leyendo, órale, si toda la ciencia ahí venía, órale, o sea, el Señor está hablando de electricidad, está hablando de comunicación inalámbrica, está hablando todo y le está reclamando a Job, ¿tú quién eres? Yo hago todo esto, ¿y tú qué? O sea, Él es soberano sobre todo. Y se saldrá como relámpago y el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Y también Salmo 139, perdón, Primera de Timoteo 6, 15 y 16. Primera de Timoteo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice que Dios es soberano, nadie lo puede ver. Dice, habita en luz inaccesible. En luz inaccesible. No lo puedes ver, quedarías ciego. Por eso cuando Moisés le dice el Señor, Moisés le insiste en que lo quiere ver, le dice, te voy a dejar ver un pedacito nada más. Porque se reveló como Jesús. Porque no, aún así dice el Señor Jesús, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, Dios está en un lugar tan maravilloso y majestuoso que no lo podemos ver. Nuestros ojos no lo ven. Entonces, si nuestros ojos no lo ven, la única forma de ver al Padre es por medio de Jesús. Pero también, eso regresando a los temas anteriores, pero dice aquí, el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra. ¿A quién es el que le damos la honra, decíamos anterior? Solo a Dios, que eran lo que les llamaban los 5 solas. Solo la soli deo gloria, gloria solo a Dios. Y aquí nos está diciendo en Timoteo. Entonces nos está diciendo que Dios es soberano, todo manda, Él nada sucede sin que el Señor lo permita. Hay un falso versículo que todo el mundo repite, pero sí, en principio puede ser, si es real, que dicen, no se mueve una hoja del árbol sin que Dios lo permita, ¿no? No viene en la Biblia, ya lo he buscado, nunca ha venido, pero el concepto es correcto, de aquí lo podemos sacar. Dice, ninguno, Él es el que habita, no es el accesible, perdón. El Señor de señores y Rey de reyes y soberano, o sea, el que manda. Por eso es que yo no puedo declarar ni decretar nada, como les repito, porque el que manda es Dios. Yo solo puedo decirle, Señor, necesito trabajo. Y así como Jesús rogó, que nos puso el ejemplo, dice, le rogaré al Padre. Así nosotros también, no agarra, yo digo que mañana me voy a levantar no sé qué. Pues a ver primero si te levantas. Sí, porque tú no eres el que determina si o no saliendo de aquí te van a atropellar o vas a estrellarte. Solamente Dios es el que decide. Entonces nosotros podemos entender que todo lo que tenemos, hacemos, vivimos, vemos, conocemos, subimos, bajamos, comemos, desechamos, todo es porque Dios lo permite. Él es soberano sobre todo. Inclusive vimos en otras partes donde también dice que la ira de Él, o sea, el final de los tiempos, donde va a haber juicio. ¿Por qué? Porque Dios lo determina que así tiene que ser. Él dice, hasta aquí va a llegar porque ya no voy a permitir más. Eso es soberanía. Primera de Pedro 1:15 nos dice que Dios es santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos. Ahí nos está diciendo, porque Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Santo es apartado para Él. Eso significa santo, más que nada apartado. O sea, es como si tuvieras ahí
un plato con un montón de manzanas, ¿no? Y una bonita, otra fea, y esta es la mía. Y esta es la favorita, por decir. Pues aquí nosotros todos somos favoritos. Inclusive volvemos a la idea de donde viene en la palabra, dice muchos los llamados, pocos los escogidos. O sea, eso es santo, es como decir escogido, apartado para Dios. Entonces, si Dios es único, santo, demanda de nosotros que seamos igual. Dice, si Él es y lo estás buscando y siguiendo a Él, tú tienes que ser santo. Esto sigue la continuación de lo que veíamos la vez pasada. ¿Qué es lo importante? ¿La santidad? ¿O estarnos preocupando que si la chamarra que traigo puesta se combinan dos diferentes tipos de telas, como dice en la ley? No, es que no combines lino con... Santo es lo que quiere de nosotros el Señor, santidad. Como les decía, el de los dos pueblos hizo uno, ni muy para allá ni muy para acá, uno. Donde la libertad de los gentiles y la estricto del judío se combinaron en uno, por decirle de esa manera. Lo que el Señor busca de nosotros es santidad. Ahora, la santidad nos las va a dar la ley, nos vamos a aprender los errores y los problemas que tenemos, porque nos va a ser revelado por medio de todos los preceptos que vienen en la ley. Porque si no supiéramos que es malo cometer homicidio. Raúl me preguntaba la otra lado, ¿es malo matar? No, dice la Biblia, cometer homicidio. ¿Qué dice el Señor Jesús? Aquel que odia a su hermano ya cometió homicidio en su corazón. Cometer homicidio es lo que está equivocado, no matar. Si no, no puedo matar ni una mosca. Ok, pues esa es la mosca esa. Una vez me acuerdo de cuando una vez estaba en una conferencia de prensa el Obama y se le paró una mosca y le pegó y la mató. Uy, le llovieron las críticas. Me acuerdo cuando yo dije, qué absurdos están los gringos, están criticándolo porque mató una mosca. Y estaba así hablando y estaba le pegó así y la mató. Ya ni me acuerdo qué estaba diciendo, nadie se acuerda. Nada más se acuerdan que mató una mosca y si no ya estuviéramos pecando si fuera matar una mosca, o si matáramos un becerro, si matáramos algo para comer, ya estuviéramos. No, lo que el Señor dice que está mal es cometer homicidio. De que fulano de tal me caigo, ay, me caes gordo, entonces me voy a desquitar y lo voy a matar. Eso está mal. Pero dice el Señor Jesús, pero si fulano de tal es un homicida, la pena de muerte por eso, la pena por ese crimen es muerte para él. Esa es su pena. Entonces, ¿quién la iba a llevar a cabo? ¿Iba a caerle un rayo del cielo? Dice, no, pues tienen que llevarlo a juicio y para ciertas cosas el castigo era la muerte. Si no, se contradeciría la misma ley con sí mismo si dijera que está mal matar. Y una vez lo explicó mi mamá, no sé si se acuerdan. ¿Sí se acuerdan tiempo atrás que dijo, aclarando ciertas cosas que nosotros a veces traemos una idea porque la traemos repitiendo, pero en realidad, siendo estrictos, lo que dice la Biblia es que no cometerás homicidio. Y eso inclusive es peor que matar, yo creo. O sea, lo que sería como el dominio propio de cometer homicidio es peor que nada más simplemente matar. Voy a matar. No, el aguantarse las ganas de matar a alguien, eso sí realmente demuestra que está siguiendo la ley, ¿verdad? Entonces, otro punto que determina quién es Dios, o que nosotros debemos de tener en cuenta de que es Dios, es que Dios es justo. Salmo 19:9. Dios es justo, o parejo, o justo. La palabra correcta es justo. Nada se le escapa. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Se acuerdan cuando les contaba la vez de que queríamos cruzar unas sillas? ¿Sí se acuerdan de esa historia? O sea, estaba correcto que nos negaran el cruzar las sillas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dijo? Pues el Señor, ¿qué dice también en la Biblia, ¿no? Que el ángel le dice a Satanás, el Señor te reprenda, porque Él es el único que sabe hacer la justicia de manera correcta, el que es parejo y justo. Porque justicia en este mundo no hay, ¿verdad? Porque si no, ya hubieran quitado el asunto de la verificación de autos. O sea, en serio. Porque dicen, es que hay que la ley. Espérame. Los que están echando humo son todos los carros chocolates ilegales, los americanos, o sea, que están aquí sin placas, los taxis y los camiones.
A los taxis y camiones no les vas a hacer nada porque el sindicato se lo va a brincar la ley. Y los carros ilegales no pagan placas, entonces ¿cómo les vas a exigir renovación si nunca van a ir a verificar? Y esos son los que están echando humo. O sea, los que van a pagar el impuesto y van a hacer las colas son los que somos los que sí estamos haciendo las cosas bien. ¿Eso es justo? No, pero Dios dice, no, espérame, si estuviera el Señor, por eso dice que el Señor Jesús va a venir a reinar, porque todas esas cosas Él va a agarrar y decir, a ver, esa ley que sacaste tú, primero arregla todo el parque vehicular que hay en Tijuana y legalízalo, y ya les exiges y castigas al que sí está haciendo las cosas bien. Ahorita nos están castigando con los impuestos, ¿verdad? El otro día vi una foto de que ahora es necesario que todos paguen y que tengan facturas. Y salió una foto en el Face que vi de una ancianita vendiendo verduras. La foto así, y sale una señora vendiéndole verduras a un señor. Viejitos, ancianitos ya, 80 y tantos, 90 años. Y sale la señora, ¿va a querer factura? Y luego le contesta el viejito, mándamelo mi correo electrónico. O sea, ¿eso es justo? Pues no. O sea, que no me digan con que en el mundo hay justicia, en México hay justicia. Esa no es justicia. Pobrecito señor de seguro, no gana lo suficiente para tener ni un celular y todavía le está diciendo que ahora las facturas tienen que ser electrónicas. Ya en no sé qué pueblo allá en el sur del país, a los que limpian ventanas les van a cobrar 2 pesos de impuesto al día. Sí, porque tienen que pagar impuestos todos. Eso es justicia. Mejor dales trabajo y ya les cobras bien impuestos del trabajo que les consigues pero no, o sea, en este mundo, a los pepenadores también le van a pedir hasta factura. A los pepenadores factura. Bueno, dije yo, ok, está de cabeza. Es el mundo bizarro como el de Superman, ¿no? Que todo era al revés. Y no hay justicia. El único que da justicia es Dios. Por eso el Señor Jesús tiene que reinar, dice, por 1000 años, para que vean lo que es verdaderamente justicia. Solamente Dios la trae. El hombre nunca la va a tener, por más que tratemos, y menos cuando aquellos hombres no tienen ningún temor de Dios. Que no dice ahí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Si no tienen temor de Jehová, nunca van a querer procurar justicia. Nunca la van a querer, porque no hay consecuencias al no hacer las cosas bien. Si una persona llega y dice, voy a robar y voy a hacer lo que sea, no tienen miedo, porque dicen, de todos modos, cuando me muera me voy a morir, voy a disfrutar ahorita, al cabo que me voy a ir, me van a enterrar y ahí se acabó el asunto. Si tuvieran temor del Señor, dijeran, no, porque si hago todo esto y estoy violando las leyes de Dios y los preceptos, voy a terminar en el lago de fuego. Ahí hubiera temor, pero como no existe tal cosa, no hay temor de Jehová, no hay justicia. Entonces el único que la trae, dice, es el Señor. Primera de Juan 4:8, muchos se saben esta. Primera de Juan 4:8, no identifican el versículo, pero sí, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Inclusive si uno quiere ser justo, la justicia es amor también, amor al prójimo. ¿Qué dice el Señor Jesús? O cómo dice en la Torá, lo que llamamos la Torá, o que también llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Dice lo que decía el Señor Jesús. Le preguntaron, ¿cómo resume la ley? Dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso viene en la ley. Aunque muchos no lo saben, pensaban que eran palabras de Jesús. No, Jesús está repitiendo lo que venía en la ley. Entonces, si nosotros queremos guardar los mandamientos de Dios, como Dios es amor, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. No puedes decir que conoces a Dios si no amas. Y amar es ¿qué? Si alguien tiene necesidad, es ayudarlo. En el Nuevo Testamento hablaba de eso. Dice, si tienes un hermano con necesidad, había muchos en aquel entonces que vendían todas sus posesiones para ayudar al pobre. Vendían sus casas y para ayudar a los que tenían necesidad. Eso es amor. Daban a los huérfanos. Dice, la religión pura es, de nuestra religión pura, dice la palabra, es ayudar a los ancianos en sus tribulaciones, y a los huérfanos. O sea, al ayudar a los ancianos. Eso es, si quieres decir yo soy religioso, así demuestras que eres religioso, ayudando a ancianos y ayudando a huérfanos. Y como dice la palabra que la fe sin obras es muerta, si tienes fe, demuéstralo. Entonces nosotros podemos decir que Dios es amor. Todo lo que hacemos nosotros tenemos que hacerlo con amor, si realmente decimos que conocemos a Dios.
Porque como Dios nos ama, mandó, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, el amor de Dios se demostró con el sacrificio de su Hijo. Entonces nosotros también tenemos que ser igual, porque Dios es amor. Dios es santo, tenemos que ser santos. Dios es amor, tenemos que ser amorosos. Dios es justo, tenemos que ser justos. ¿Está quedando claro eso, hermanos? Eso es más que nada más leer una ley. Como les decíamos, mucha gente nada más agarra y lee. Ya leí por compromiso, pero no leyó de verdad. No se metió a ver por qué decía, cómo lo decía, de dónde venía, para dónde iba. Nada más agarramos a veces. Yo también de chico era, tengo que leer, ok, voy a leer la Biblia. Y la leía y me acuerdo de muchas cosas, pero hasta después, cuando realmente medité en lo que leía, entendía lo que estaba viendo. Entonces nosotros tenemos que más que nada más seguir una letra, tenemos que entender lo que estamos leyendo. No estoy, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Por eso decían las anteriores, Dios habita en luz inaccesible, porque Dios es espíritu. Y volvemos al mismo concepto que les hablaba de la nube. Sí quedó el claro. El Señor no es una nube, ¿ok? Es una manera de explicar lo que estoy, la idea. Porque luego van a decir, el hermano Arturo dijo lo van a subir al YouTube y van a decir, el Señor es la nube. No, estoy tratando de explicar un punto, ¿ok? No, de veras, es que de cada cosa salen con cada cosa más rara. Me ha tocado ver de todas ideas, en serio. Una persona hace muchos años, cuando se estaba hablando sobre lo que era el Espíritu Santo y cómo se manifestaba con alegría y con lenguas y todo eso, se agarraba corriendo por aquí diciendo que tiene alas de águila y quería volar, y le decía así, espérate, pues está hablando nada más de un punto, no para que te salgas corriendo así. Ya no viene, pero no sé si alguien la llegó a conocer. No voy a decir nombres. Los que la conocieron saben de quién hablo. Bueno, ya dije que es mujer, ya ni modo. Pero era una mujer. Entonces ven un versículo y empiezan a agarrar y hacen doctrina, y todavía la trae la idea esa, Tenemos la culpa nosotros. O la tiene ella, que no entendió la Biblia. O la tiene ella, ¿no? Yo nada más expresé la palabra y cómo la tomó cada quien. Pero de la misma manera nosotros tenemos que entender lo que estamos viendo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad le adoramos al Señor. No es tanto que el instrumento, que qué estilo de música, ni qué instrumento, ni nada de eso. No tiene que ver. Si es con un arpa, es con una guitarra, con la batería, con un bongo, con lo que sea. Lo que le interesa al Señor es que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero también dice que Él es espíritu. Por eso es que no lo vemos, no lo podemos ver. Y ese es por eso la objeción que tienen, por ejemplo, también una de las objeciones que tienen el judío ortodoxo, que Dios no puede ser carne. Curiosamente eso no viene en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero aún así Dios es espíritu, también viene en el Antiguo Testamento. Pero Dios es espíritu, y eso lo que nos está diciendo es que ningún hombre puede agarrar y decir yo soy Jesús o yo soy nada. Como ahorita que les mencionaba la vez pasada, un ruso que anda diciendo que él es Dios encarnado, y hasta se clavó, él solito se clavó así, puso clavos y se dejó llagas en la mano, que no sé qué. Ese no es Dios, ese es un loco. Sí, Dios es espíritu, por lo tanto nadie lo puede ver, nadie lo puede, no, de la Susi hace ojos así de que cada loco, ¿verdad, Susi? Dios es el creador de todo lo que existe. Génesis 1:1. Todos conocemos ese versículo, ¿verdad? Es el primerito de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el que los creó. Los cielos, el universo, y la tierra. En lo que es físico que nosotros conocemos, Él lo creó. También Isaías 44:24. Isaías 44:24 habla también de quién es, de que Dios es el creador.
Ya se congeló la compu. Isaías 44:24. ¿Están viendo el juego de los Chargers en vez de estar... perdón, de los 49ers en vez de estar... Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Él hizo todo, Él es el creador de todo. Dios es el creador de todo. Ok, inclusive también la palabra dice que Jesús, como Jesús es Dios, es el creador. Jesús siendo Dios es el creador. Entonces el punto básico que nosotros tenemos que entender, que todo existe por Dios. Por eso es que nosotros no podemos declarar y decretar nada, todo es lo que existe. Y qué bueno que hay muchos que entendieron esa parte de los decretos y de eso, porque anda muy fuerte, inclusive todavía hoy en día, que todo el mundo... me acuerdo que había una persona que venía aquí y yo no me acuerdo qué dije. Creo que se los conté la vez pasada. Anulo eso. Espérame, ¿de dónde sacas con que anulo? Pues yo lo reinstituyo, lo redigo. No, pues yo lo reanulo. Ahí no me vas a agarrar. Sí. Pues yo digo que esto, pues yo lo anulo, pues yo lo digo. ¿Por qué estamos jugándole a la magia o qué estamos haciendo? Sí. Y así se agarran y se empiezan a tirar anulaciones y se empiezan tú vas a hacer, espérate, el que crea todo y el que hizo todo y el que determina todo es la soberanía de Dios, punto. Y Él lo creó todo. Dios es infinito y eterno, siempre ha sido Dios. Salmo 92. Sí, Héctor sí dice, ok, sí llegó el mensaje, ¿verdad? 2, versículo 2. Versículo 2. Ahí está, ok. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Eso nos da nos da una imagen de eternidad. Inclusive la palabra eterno no significa que de hoy en adelante. Eterno es siempre para atrás y siempre para enfrente. Eso es eternidad. Eternidad es siempre para atrás y siempre para enfrente. O sea, hacia el pasado existió siempre y hacia el futuro existió siempre. O existirá siempre. No es de que a partir de hoy empieza todo y se acaba nunca. No, el concepto de eternidad es que siempre fue y siempre será. Nosotros vivimos en lo que es en una dimensión de temporal lineal. O sea que nosotros tenemos un principio y no tenemos fin. Así lo determinó Dios. Nosotros somos temporales lineales. Dios es infinito, no tiene ni pasado ni tiene futuro, porque vive fuera de la dimensión de nosotros. De eso lo comprobó hasta Einstein, lo comprobó eso. No sé si quedó el concepto ahí. Dios no tuvo principio. ¿Ok? En nosotros, en la dimensión que vivimos, tenemos principio. Dios, viviendo fuera de nuestra dimensión, porque Él la creó, no tiene principio. Siempre fue y siempre será. Y les va a doler la cabeza tratando de razonarlo, no lo razonen. Los únicos que lo pueden razonar son los niños. Cuando llegan a cierta edad ya no lo pueden razonar, al menos que retengan esa. Por eso es que yo creo que los niños son los que heredarán, ¿verdad? Porque hay que pensar como tales. Solo los niños entienden el concepto de la eternidad. Curiosamente, los estudios demuestran que solo los niños lo pueden entender. A un niño le dices, ok, y lo entiende y te lo explica. Preguntan y se los va a explicar. Llegan a cierta edad que pretendemos razonar y ya no lo podemos entender. Y les va a doler la cabeza queriéndolo entender. Pero ¿por qué es Dios eterno? Porque no vive en nuestra dimensión. Nosotros somos una creación de Él. En la dimensión que vive Dios no hay principio ni final. Y no lo traten de razonar, no van a poder. Génesis 21:33 también dice algo parecido. Génesis 21:33. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Por eso también los judíos le dicen el eterno. O el olam, creo que es la palabra correcta en hebreo, el olam, que eso significa ni principio ni fin. También por eso dice alfa y omega, o sea, el principio y el final. No hay principio, pero es el principio para que lo entendamos nosotros. También hay Hechos 17:24.
Aquí estoy poniendo más versículos porque quiero que vean que no nada más es un concepto viejo, sino también viene en el Nuevo Testamento. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. Él hizo todo, dice, el cielo y la tierra. Para poderlo hacer y crear el tiempo, tiene que existir fuera del tiempo. Y no habita en templo hecho por manos. Nada, ya no hay templo. Entonces eso lo vamos a ver después, porque hay muchas cosas que dicen: es que en el templo ya no existe, nosotros ya somos el templo. Por lo tanto, como les decía al principio, ciertas cosas de la ley que eran hechas para el templo desaparecieron, como dice en Hebreos 6, 7, 8 y 9. Lo aclara ahí. Ya no hay necesidad de redención por muerte de machos cabríos ni nada de eso. Jesús es el que lo hizo. Por eso es que el Señor ya no habita en templos hechos por manos, sino en nosotros. Nosotros somos el templo después del nuevo pacto. Dios es inmutable y no cambia. Santiago 1:17. Y esto es importante también entender, porque hay veces que muchas personas dicen: es revelación nuevo, es nuevo, cambió el Señor. Inclusive pueden decir: cambió de ideas el Señor y por eso anuló la ley. No, Dios no cambia. Hasta el mismo Nuevo Testamento dice: toda buena dádiva de todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que desde el principio fue instituido, por eso les decía, lo que es nuestra fe y lo que es los preceptos y todo, no iniciaron en la ley, esos vienen desde el principio, desde antes de Abraham. Ahorita vimos, desde antes de eso, desde Abraham venía, desde mucho antes, desde la creación viene. Nada más que lo tuvo que poner por escrito porque no le agarraban la onda a la gente. Y eso viene en otro versículo que luego veremos. En el Nuevo Testamento dice: por eso tuvo que escribir la ley, porque no les entraba en la cabeza. Es como si nosotros, ¿qué dicen? La ignorancia de la ley no nos disculpa o no nos excusa de no cumplirla. A mí me pasó una vez que yo estaba lavando el carro afuera de la casa y pasó uno y me multó porque andaba con manguera. Y le digo: no, pues me agarré con él. Ya los que me conocen ya saben, me agarré. Y a final de cuentas, pues tuve que pagar la multa y llegué con el juez calificador para que me bajara la multa o me la quitara. Me dice: es que yo tenía como 15, 16 años, mi primer carro y todo emocionado. Y entonces me dice: sí, pero la ignorancia de la ley no te excusa de no cumplirla. Si como hombre, como humanos sabemos ese concepto, también Dios lo sabe. Y nosotros no podemos agarrar y decir: yo no sabía. Por eso es que el Señor escribe la ley, para que no digas: yo no sabía. Así no, es que el Señor no sabía, no sabía, nunca me dijiste. ¿No? Ahí está escrito. Y si no está escrito, el Espíritu Santo te dijo también. Y luego de repente, no me dijo, ahorita sacó la grabación, va a decir. Y porque eso va a decir, después va a decir: voy a sacar la grabación. Entonces vemos en Santiago 1:17 que el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No cambio, dice: yo Jehová no cambio. Okay, no hay cambio en el Señor. Él no es de que, es como cuando dicen unos que, estaba escuchando yo la explicación de un brother que es judío creyente, donde le dicen la iglesia reemplazó al pueblo judío. Y dice: no, porque uno, en primer lugar, Dios no cambia, no agarra y te va a decir ahorita sí y luego no. Es como si yo agarrara y dijera a Jaime: te prometo que te voy a dejar toda mi herencia a ti. Y luego de repente llega Armando, y Armando me cae muy bien y todo, y Jaime se hace rebelde contra mí y ya no me sigue el juego, y agarro y digo: no, se lo voy a dejar yo a él. El creer que Dios actúa así con su pueblo es lo mismo que yo sería un mentiroso y un hipócrita si hago eso.
El Señor no cambia. Por eso es que en las promesas para el pueblo de Israel no cambian. Y dice también en Jeremías, creo que dice, si se acabara el sol, la tierra y todo eso, entonces puedes decir que sí se acaban mis promesas. Nunca se van a acabar. Creo que es Jeremías 30 donde viene eso. Nosotros podemos entender que si Dios lo dijo desde el principio, va a ser eso hasta el final. No cuando llegan muchos pseudoapóstoles y que no, ya cambió eso, ya no es igual. Volviendo a lo de los sacerdotes, que cambió el Señor la ley cuando el Señor Jesús murió. No, la cumplió de manera eterna, infinita. Nunca la abrogó, la cumplió, pero ahora está hecha eterna. Ya una vez que murió el Señor Jesús, cumplió todo el rito sacerdotal con su muerte y ahora es eterno. Nunca cambió, el Señor no cambió de idea. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos agarrar, o puede venir algún profeta o algún que se diga profeta, apóstol, lo que sea, y decir, no, ya te voy a dar la nueva revelación que me dé el Señor. Este versículo ya no aplica, ¿ok? Bórrale, porque ahora ya como dice Mahoma, ya no es con el judío, ahora somos los árabes, va a decir. Y luego los testigos de Jehová dicen, ok, ya Jesús no es Dios, Jesús es un Dios. Entonces no puede ningún hombre decir, inclusive dice la misma palabra, si a un ángel viniera y te dijera algo contrario a esto, sea anatema, porque Dios no cambia, si no sería un mentiroso. Y Dios no es mentiroso, Dios es santo. ¿Está quedando claro todo ese concepto, hermano? Entonces, por eso les decíamos la vez pasada, cuidado con lo que escuchan y ven en el internet o las ideas de cualquiera, porque se van a oír muy bonitas a veces y pueden venir de manera muy sutil y te lo pintan bonito, y se puede venir con vestiduras muy, muy agradables, pero a final de cuentas una cosita, un poquito de levadura leuda toda la masa y le echa a perder. Por eso tenemos que tener nuestras bases y nuestros fundamentos bien. Así no va a llegar un testigo de Jehová a la puerta y no nos va a poder convencer. O un mormón o un musulmán o lo que ustedes quieran. Si nuestras bases y nuestros fundamentos están correctos, nosotros nunca nos vamos a mover de ahí. ¿Ok? El Espíritu Santo es Dios, dice Hechos 5, 3 y 4. Hechos capítulo 5, 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Cuando le mintió al Espíritu Santo, le mintió a Dios, dice. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Nos está diciendo estas escrituras, 1 Corintios 2, 11 y 12. Muchos ya las sabemos así como ¿cómo decimos? Como casi por lógica, pero tenemos que tener las bases para que nadie nos pueda cambiar de ahí. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el Espíritu Santo existe desde el Antiguo Testamento. También se habla del Espíritu de Dios. David decía, Señor, no quites tu Espíritu de mí, no lo retires. No es un concepto nada más del Nuevo Testamento, Dios como si es eterno, siempre ha existido. Y el concepto del Espíritu de Dios viene desde el principio. Dice que en el principio se movía, el Espíritu se movía sobre la tierra también, ¿no dice así? Que como paseaba, como le decía, por la tierra, porque el Espíritu de Dios es Dios, siempre ha existido. Pero como sabemos desde los versículos anteriores que Dios es Trinidad, y el Padre habita en una luz, dice, que no se le puede acercar. Su Espíritu era el que venía, el que mora en nosotros. Y su manifestación física en la persona que conocemos como el Mesías es la que nos redimió de pecado.
Por eso es que vengan las ideas que vengan, no nos pueden sacar de nuestros fundamentos si entendemos lo que dicen las Escrituras. Y no puede haber confusión. Mucha gente se pierde. Yo conozco gente que venía aquí a la iglesia y que después me la encontraba y decía que ya van a fulano lugar, que ya se hicieron católicos, que se hicieron esto y lo otro. Y dice, al cabo que todo es igual. No es igual. No es nada que ver. Alguien que niega la divinidad de Jesús ya no es igual, ya no creemos lo mismo. Los musulmanes dicen que Jesús era solo un profeta. Y luego los agarras en su error. A ver, espérame. Jesús era solo un profeta, dices tú, musulmán, ¿verdad? Sí, ok. Y tú lo respetas como profeta. Sí, era un profeta de Alá, dicen. Ok, entonces si era un profeta de Alá y ese profeta decía que él era Dios, entonces contradice tu concepto de que era profeta, ¿no es así? O sea, tu circulito solito se canceló. Si Jesús era un profeta de Alá y ese profeta decía que era Dios y no puede ser Dios, entonces era mentiroso. Si era mentiroso, entonces ¿cómo es que era un profeta de Alá? Ya se quedan patinando. Es que él era un profeta. No era profeta. Si era profeta y dijo que era Dios, era un mentiroso, por lo tanto no era profeta. Entonces, ¿cómo tú dices que es profeta? Porque estaba diciendo según tú mentiras. Entonces tus profetas todos son mentirosos, por lo cual es la verdad. Entonces, por lo tanto, tu doctrina está deshecha completamente. Pero es que no podemos nosotros argumentar o si no tenemos bases para poder decir. Por eso es que es importante leer la palabra y desde Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos, ¿ok? Sin que nada más nos basemos toda una doctrina en 1 o 2 versículos. Como les decía, si dice ahí el Señor Jesús tomó vino, vamos a tomar vino todos. Y es Shabbat, vamos a entrarle bien. ¿Sí? Porque a algunos judíos le entran bien al vino en el Shabbat. Los 10 mandamientos no cambiaron y uno de ellos es guardarás el día de reposo. Muchos no lo guardan, la mayoría no lo guardan, lo usan para trabajar más. Y es para nuestro beneficio. El Señor no pierde ni gana nada si lo observamos o no. Él tuvo su día de descanso. Dice que en 6 días trabajó y el 7º descansó. Él sí descansó, él sí respetó su día de descanso. Dice, ustedes también les conviene, les va a hacer bien. Fíjense que los estudios médicos, lo estaba viendo yo, no sé quiénes conocen a Jim Rohn. El Héctor sí conoce a Jim Rohn, ¿verdad? El Héctor. Y estaba viendo yo unos videos de Jim Rohn. Y es un cuate que era cristiano, ya falleció, pero él era una persona que trabajaba mucho para... su negocio era de ayudar a la gente a superarse a sí mismo, porque tenemos mucho. Raúl también se conoce a Jim Rohn y Armando y tal. Y Jim Rohn decía una cosa, dicen, fíjense, con los estudios que han hecho y mi análisis, dice, la gente debe trabajar 6 días y descansar 1. Si trabaja 7 y descansa 1, no produce igual. Si trabaja 5 y descansa 2, no produce igual. Por alguna razón, sabemos por qué, pero dice, por alguna razón siempre tiene que ser 6-1. No puede ser 5-2 ni puede ser 7-8, 7-1 para completar 8, lo que tú quieras. Como aquí en México se acostumbra a trabajar 5 días y descansar 2, ¿verdad? La mayoría es así, ¿verdad? Pero fíjense que los estudios dicen que no, que el ser humano para que sea productivo, bien productivo, tiene que trabajar 6 y descansar 1, o estar activo 6 y 1 inactivo. No necesariamente trabajar, sino que estar activo haciendo algo y 1 descansar. Porque si trabajas 7 ya no produce igual, es como dormir mucho. Si duermes 10 horas te vas a levantar así como medio crudo, así medio deshidratado, con dolor de cabeza, ¿no les ha pasado? Y si duermen 5, pues se despiertan dormidos. Entonces dormimos, lo óptimo es 8 horas, igual para el trabajo, fíjense. Por eso es que la ley viene para nuestro beneficio, ese mandamiento es para nuestro beneficio. Trabajar 6 y descansar 1. No, si ustedes piensan que trabajo 5 y descanso 2, pues van a descansar de más, pero les va a pasar como el dormir de más. Se hace uno flojo, improductivo, porque llega el tercer día y ya no quieres ir a trabajar, entonces ese día no produces, porque ya perdiste la viada.
Entonces está el San Lunes, y el San Lunes como que medio hacemos, ¿verdad? Como que el San Lunes, como decimos, lo medio hacemos. El martes ya empezamos a agarrar viadita. El miércoles ya estamos bien. El jueves ya estamos pensando en el viernes. Y el viernes pues ya es viernes. Y al cabo que mañana es sábado, y el domingo es ir con los amigos y ver el fútbol. Y entonces por eso, sí, hacen doble Shabbat, entonces por eso es que el mexicano, y eso es un análisis así, el mexicano es muy improductivo. Lo que debería de ser en 6 días solo produce en 1. Y eso lo demuestra cualquiera. ¿Por qué? Porque como no estamos siguiendo esos preceptos de Dios que nos creó, somos improductivos. Dicen, bueno, el domingo, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque para ustedes es no hacer nada, pero para nosotros sí es trabajar. ¿Verdad, Héctor? Héctor llega bien temprano, tiene que conectar instrumentos, tiene que Anita llega, abre el edificio, Luis Arturo llega, no sé, es trabajo. Seguimos trabajando, seguimos activos. Por eso es que descansamos el sábado. Porque es decir, el sábado ni me hables, ni me vean. Ayer andaba en una junta. ¿Fuiste a la junta? Sí, porque para mí es descansar, créanme. Estoy platicando con mis amigos. Pero el Señor creó su ley y la debemos de seguir. Y eso es volviendo a retomar lo que vimos la vez pasada. No es por capricho, sino es por nuestro beneficio. Dice el Señor Jesús, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, es para nuestro beneficio todo esto que vemos. Para que nadie nos saque de nuestro fundamento ni nosotros vayamos por unas ideas equivocadas o filosofías equivocadas. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos todo el mundo va a empezar a buscar, tener cosquillo de oír. Y el otro día les mencionaba a Carla sobre fíjense, el concepto del vegetarianismo, el veganismo, es apostasía inclusive de los últimos tiempos. Viene en 1 Timoteo 4. Dice que en los últimos tiempos te dirán que te abstengas de casamientos, o te dirán que no se casen y de comer carne. La idea de ser vegano es reciente. Pregúntale a un médico si o no es necesario comer carne. Todos sabemos, ¿verdad? Que lo tenemos que hacer. Entonces ahí me quedé a la mitad de la lista de lo que es los fundamentos de la fe de nosotros. ¿Qué creemos? Creemos que primero era todos los atributos de Dios. Creemos que Dios es eterno, Dios es justo, Dios es santo, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, soberano. Dios es espíritu, Dios es verdadero, Dios es justo, es inmutable. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres son en uno. ¿Quedó claro eso, hermanos? Esos son el principio de lo que es los fundamentos de nuestra fe. Porque por eso les preguntaba, ¿cuántos conocen de esos 4 atributos? Pues todos se quedaron viendo así para todos lados, ¿verdad? Nadie se lo sabía. Y es porque la mayoría de los que están aquí no han tenido esas bases. Entonces llega gente con ideas y nos puede sacar de nuestro fundamento. Por eso doy tanto versículo, para que no digan que yo lo inventé. ¿Ok? Yo no lo inventé. Ahí viene en la Biblia. Y en la Biblia electrónica, si no, fíjense en la suya, porque dice lo mismo, ¿ok? Yo no le cambié. Pero inclusive la Biblia es de allá de aquellos, no es mi programa de computadora. No estoy inventando nada. Que son las bases de nuestra fe. ¿Quedó claro? La próxima vez que me toque a mí enseñar, no sé si es el próximo domingo, estoy esperando que aquí al pastor que está allá atrás acepte la invitación, o la pastora que no vino acepte la invitación, ¿verdad? Pero si no, vamos a continuar y vamos a ver los atributos de Jesús para concluir lo que son las bases o los fundamentos de la fe. Y les voy a recordar los 5 que habíamos hablado: solo las Escrituras, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, y la gloria es solo para Dios. En esos 5 nadie nos saca. En el momento que nos quieran meter una idea, si no cumple con esos 5 es muy difícil, no nos sacan. O sea, si no cumple con una de esas 5, dice inclusive sea anatema. No. Si te dicen no es por Jesús, pero sí por gracia, no, ya estás mal. Si es por Jesús, pero no es por gracia, es por obras, estás mal.
Es por fe, escrituras, solo las escrituras, solo fe, solo gracia, solo Jesús y la gloria solo para Dios. Ningún hombre, ni un ángel, ni nada. Por eso cuando de repente los profetas decían en la Biblia que se postraban ante los ángeles, si pueden ver en Daniel y pueden ver en el Apocalipsis que de repente se les aparecía un ángel y se le postraban, le decía al ángel, espérate, no, yo soy siervo igual que tú, yo soy igual, párate, a mí no me honras. O sea, el mismo ángel le decía a los profetas, tú, a mí no, es solo para Dios la gloria. Amén, hermanos. Entonces la próxima vez continuamos con esto. Ojalá ya hayan apuntado los versículos. Si no está el video lo va a subir Juan Carlos para que lo puedan ver en la página del Facebook o en el YouTube, para volver a repasar los versículos y que sepamos que ya no puede venir nadie a sacarnos del fundamento de lo que nosotros creemos con ninguna filosofía humana. ¿Quedó claro, hermanos? Que Dios les bendiga. Le dejo el tiempo a Jaime. Te alabamos, Señor.